vamos a estar enseñando cómo generar empatía con los demás desde lo no verbal. Por ejemplo, tono de voz, respiración, la fisiología, cómo entrar en sintonía con los demás, porque lo que creemos realmente que el 90% de la comunicación es cómo lo decimos y no lo que decimos. No el contenido, sino la manera. Exacto, el contenido es un 7-8% y cómo lo decimos, la manera es más del 90%, entre el 90 y 92%. Tremendo. Tremendo, sí, porque yo puedo decir lo mismo, pero depende cómo lo diga. ¿Me das un café o me das un café? Exacto. No sé si cambió el tono, pero yo me imagino que le Exacto. estoy cambiando. Exacto. No, te estás diciendo lo mismo, pero con distinto tono. Claro. Exacto. Entonces esto las personas lo captan inconscientemente, también se puede malinterpretar, ¿no? Pero bueno, se capta, se puede aprender y además se puede aprender a usar para lo que sea, cualquier tipo de relación, entrevistas de trabajo. Entonces uno entra, se pone en la misma posición en que la persona que lo está entrevistando, sí. Empieza a hablar desde el mismo tono de voz y ahí se genera una empatía, una relajación. Nosotros decimos que se relaja el inconsciente, ya que el 90% es inconsciente, se relaja. Entonces uno ahí va teniendo una charla, bueno, la que la preparó desde lo inconsciente, en cualquier tipo de interacción humana. Esto es para mejorar las relaciones inter e intrapersonales. Inter, porque por ejemplo, yo me puedo decir, no, soy esto, soy lo otro. Una persona que se siente mal, no está así, por ejemplo. Estamos encorvados acá. Entonces, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Cómo aceptarnos a nosotros mismos para poder luego liderarnos? Bueno, en este momento estoy así, me siento mal, ¿cómo sería estar cambiando, no? Autoliderarse para después liderar a los demás. Un equipo de trabajo. Yo no tengo hijos, pero me encantaría solo para aplicarlo, ¿no? Claro. A veces veo, bueno, enseñamos mucho esto de no hagas tal cosa, no te imagines un elefante rosa, por ejemplo. No te lo estés imaginando. Claro. Y vos te lo imaginás, ¿no? Sí, obviamente. Y quizás después lo tachás porque decís, ah, no. Le hace como una crucecita o algo, y también, ¿no? Uno corta la creatividad, ¿no? Con tantos, ¿no? Totalmente. Primero es como un mandato negativo. Lo que pasa es que se puede usar para positivo. Yo el otro día estaba en lo de unos amigos y la nena empezó a subir al primer piso, ¿no? Y ellos le decían, no subas, no subas, no subas. Y la nena subía. Inevitablemente. Y yo le dije, no bajes, no bajes, no bajes. Y se quedó en el medio de la escalera como no sabiendo qué hacer, ¿no? No entendía qué pasaba, claro. Claro. Lo que pasa es que yo le digo, no bajes, ya me está haciendo caso si sube. Claro. Entonces ya es como no que yo tomo el mando, claro. Y... es como que se cambia el rol. No, ¿cómo se revela? El curso es un taller introductorio, por ahora con una mirada bastante superficial, pero también bastante práctica, con cosas mínimas de la programación neurolingüística y todo del manejo del lenguaje. Más que nada para que la gente se lleve cosas como para aplicar ya, o sea, al salir del curso. Va a haber ejercicios prácticos que van a tener que participar de a 2 o de a 3, siempre con nuestra coordinación. Nosotros seguramente haremos el coaching, como sí, y después la gente lo practicará entre ellos. Una demostración, exactamente. Aplicable. A 2, claro, todo el curso de PNL es esto, una demostración y luego entre el compañero. Yo practico con ella y luego ella conmigo. Entonces paso por los dos lugares. Primero lo miro, que es muy importante. Y luego es hacerlo, ¿no? Si no queda solo en el hemisferio izquierdo, decimos. El hemisferio racional. El hemisferio izquierdo del cerebro, eso es otra cosa que vamos a hablar de neurociencias porque a mí me encanta, es el racional. Mañana es sábado, pasado es domingo, después es lunes. Y tenemos el hemisferio derecho que observa globalmente y puede hacer uniones. Por ejemplo, el reconocimiento de caras se encuentra en el hemisferio derecho. ¿Te pasó alguna vez, por ejemplo, que ves que reconoces a alguien pero no te sale el nombre? Sí, sí. Porque el lenguaje está en el hemisferio izquierdo, entonces el nombre es como que hay que hacer con una conexión entre un hemisferio y el otro. Y ahí estaría fallando.
Lo que une se llama cuerpo calloso. Las El- mujeres tienen más cuerpo calloso que los hombres. Mira, Tienen más posibilidad de conexiones. Claro. Nosotros estamos haciendo esto, que estamos somos haciendo más un huevo inteligentes, frito. es inevitable. Estamos haciendo un huevo frito. Por favor, no nos molesten, Estás- ¿entendés? estás- Y ustedes pueden hacer un huevo frito, tal cosa, miles de cosas al mismo tiempo. es real ¿no? eso. Eso es real. Absolutamente. Y tiene que ver con esto seguramente, ¿no? Con la capacidad de conexiones que pueden hacer. Dos estadounidenses que estaban en una universidad y trabajando con Fritz Perls, que es el padre de la terapia Gestalt. Y bueno, empezaron trabajando con él, empezó Balder trabajando con él, y bueno, después vio que aprendió todo eso que le enseñaba Fritz Perls y que lo utilizaba. Pero aún así todavía no sabía qué es lo que hacía que lo hacía eficaz. Entonces lo llamó a Grinder, que era lingüista, para ver los patrones del lenguaje y todo esto, que tiene que ver con el lenguaje, y empezaron a estudiar bien a fondo y crearon algo que se llama modelado. Empezaron a modelar las estrategias exitosas de gente como Milton Erickson, un gran hipnoterapeuta, el mejor del siglo pasado, en mi opinión y en la opinión de muchos, de todos sus seguidores, y también a Virginia Satir, una terapeuta familiar. Después estaba Gregory Bateson, que es el padre de la terapia sistémica, la terapia de los vínculos. Gregory Bateson fue como el que sacó nuevamente la mente afuera de las personas. Es cómo nos relacionamos, ¿no? La mente. No somos yo, no sos vos. Es algo que se crea acá cuando nos relacionamos. Campos intermedios. Como campos, exacto. Pero digamos, sacó nuevamente, empezó a ver cómo se estudió mucho la esquizofrenia y empezó a ver cómo se relacionaba la madre con el hijo, el padre con el hijo, y empezó a ver patrones que habían. Y bueno, empezaron a ver todo esto, y la PNL lo que volvió, de algún modo, de nuevo, como lo intrapsíquico, ¿no? Lo mismo, cómo interactuamos con nosotros mismos y con los demás. Se me viene la frase esta de Humberto Maturana de me hago cargo de lo que digo, no de lo que vos escuchaste, ¿no? Claro. Es así. Lo que pasa es que cuando hablamos con otras personas o nos hablan, nosotros tenemos la capacidad. El mundo es tan vasto y rico que de alguna forma tenemos que simplificarlo. Entonces, generalizamos, distorsionamos e inventamos cosas. Por ejemplo, cuando decimos nadie me quiere, todo el mundo me hace esto, ahí estamos generalizando. Claro. Entonces, hay determinadas técnicas dentro de la PNL y el coaching para ir bien a fondo y decir, che, pero nadie, no hay uno, alguien, tu perro, tu gato, Claro. hago el chiste yo, ¿no? Pero alguien, y bueno, sí, tal persona, y uno va ahí desglosando todo, y bueno, para que la persona se sienta mejor, obviamente, ¿no?